tardes. Nuevamente aquí. Una gran oportunidad. Bien, hoy vamos, ya este es el penúltimo tema del libro. El último capítulo. Sí, exacto, el tema, el último capítulo y el penúltimo tema de ese capítulo. En busca de la verdad, sabemos por nuestro hermano Divaldo Franco y el espíritu de Juana de Ángeles. En esta oportunidad vamos a estudiar, vamos a compartir el tema relativo a equipamientos psicológicos para el ser. Es necesario que nosotros entendamos que el propósito de la existencia tiene un sentido, y es un sentido que tiene que ver con la conquista del sentido de la vida y el significado que ésta representa. Porque si nosotros no tuviésemos claro de lo que es la finalidad de la existencia, estaríamos quizás peor que un vegetal, simplemente vegetando. La vida se tornaría intrascendente. Entonces, nosotros tenemos como chispa divina que hay dentro de nosotros, que somos hijos de ese Padre misericordioso, tenemos dentro de nosotros, tenemos el ser, tenemos ese ser psicológico. Cuando hablo del ser psicológico, comprende ese ser que tiene afecto, que piensa, que siente, en fin, infinidades de significados que podríamos dar. Ese ser tiene dentro de sí, o espíritu inmortal, tiene dentro de sí unas capacidades psicológicas que provienen de ese ser divino, de Dios, y que ese germen que está dentro de cada uno de nosotros, ese germen yace allí adormecido, yace allí latente, esperando que nosotros procedamos a ese despertar, para que nosotros nos integremos, para que nosotros veamos la verdadera plenitud del espíritu que somos. Dentro de las aspiraciones que tiene el ser, o sea, dentro de su superconsciente y de las realizaciones del inconsciente colectivo, hay una envoltura que es la envoltura periespiritual, que allí yace un envoltorio ya de partes positivas o de partes o de esas virtudes, como también tenemos las partes negativas, los desaciertos, yacen allí, y que ellos en cualquier etapa de la existencia pueden aflorar, pueden emerger, y que ellos nos pueden, en determinada situación en que despierten, ellos pueden proporcionarnos estados de felicidad o situaciones que nos inquieten.
esas situaciones que nos puedan inquietar, como por ejemplo los sufrimientos, y aquellas situaciones que nos proporcionen alegría, bienestar, aquí están. Pero la pregunta es, esas situaciones que yacen allí, nosotros podemos modificarlas, nosotros podemos procurar sobre todo permanecer en las que nos proporcionan bienestar, armonía, equilibrio. Es la pregunta. ¿De qué depende? Depende de cada uno de nosotros. Ahorita lo decíamos en la reforma íntima. Nosotros tenemos que volvernos conscientes de nuestras acciones y hacer los correctivos a que haya lugar. Hay situaciones que al ser lo tienen anclado, lo tienen inmovilizado, por decirlo así, en cuanto al progreso se refiere. Pero dentro de él que yace esa parte de querer trascender, surge también la necesidad de lo ético, de lo bello. Surge la necesidad que hay de modificar las conductas. Entonces, nosotros dentro de los mecanismos psicológicos encontramos, por ejemplo, la alegría. La alegría que nos proporciona estados de armonía, de felicidad. Esos son los estados que nosotros tenemos que procurar o mantener. Cuando nosotros estamos inmersos en este sentimiento, nosotros tenemos que, o miramos que ese estado proporciona significados en nuestra vida. Queremos seguir viviendo. Queremos contagiar a nuestro prójimo. Entonces, así como ese estado que presentamos allí, esos mecanismos psicológicos para trascender, nosotros de igual manera tenemos que buscar la permanencia. No que sea fugaz, sino que sea producto de un trabajo, que sea producto de nuestro estado evolutivo. Sabemos que en nuestra existencia muchas veces estos estados se ven empañados por diferentes situaciones, pero no quiere decir con ello que nosotros procuremos la mantención de ellos. Sí lo podemos lograr. Hay condiciones, o sea, hay una variedad de condiciones que pueden alterar estos estados. Por ejemplo, los estados emocionales. Los estados emocionales pueden jugarnos una mala pasada. Sobre todo cuando nosotros los estados emocionales le permitimos que sean ellos los que comanden nuestras vidas. O sea, que las emociones sean las que nos comanden o nos manejen a nosotros. Nosotros tenemos que manejar las emociones en forma equilibrada, de tal manera que no nos arrojen o no nos asusten al desespero, no nos asusten a situaciones dolorosas.
Nosotros, cuando somos conscientes de que esos mecanismos psicológicos que nosotros podemos sacar a relucir o disponer porque los tenemos allí, apuntando hacia el orden, hacia el deber, porque nosotros tenemos que orientar nuestras vidas hacia propósitos nobles, hacia propósitos edificantes, de tal manera que nos permita fluir de la mejor manera. Porque si nosotros, nuestras mentes, nuestras preocupaciones, no le prestamos la debida atención, nos van a empujar a situaciones, como decía ahorita, dolorosas, y vamos a continuar en ese mismo andar de vidas anteriores y que nos han traído o nos han anclado o nos han paralizado, por decirlo de alguna forma, nuestro proceso evolutivo. Entonces, cuando nosotros buscamos realizar actividades, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros buscamos que nuestra vida no quede atornillada en los sufrimientos, en los pesares, que no quede la vida sujeta a lamentaciones, que la vida no quede sujeta a sintiéndonos víctimas de la divina providencia. No, nosotros tenemos que buscar los mecanismos de crecimiento, como anotaba ahora, la comprensión, el deber, la solidaridad, la fraternidad. Son mecanismos que nos van a ayudar a salir adelante, a resonar o vibrar en franjas totalmente diferentes. Hago la claridad que no quiere decir con esto que acudiendo a estos mecanismos nosotros vamos a estar exentos de adversidades. No quiere decir que vamos, sino que la forma de enfrentar las situaciones son totalmente diferentes. Cuando los problemas los enfrentamos, no les damos la espalda, sino que los enfrentamos de tal manera que los podamos resolver, no acudiendo a elementos de fuga, no dándole la espalda a esos acontecimientos que enlutecen nuestras vidas, por decirlo. Tenemos que recurrir a todo. Nosotros tenemos una gama de temas que se han desarrollado, de exhortaciones que nos han hecho los libros, de exhortaciones que nos han hecho a través de las manifestaciones mediúnicas, de la necesidad que hay nosotros del servicio, de la convivencia, como hablábamos en la reforma íntima, la necesidad de la convivencia. Cuando preguntaba, o sea, la pregunta 168 del libro de los Espíritus, relacionado a la cantidad de encarnaciones que dependían de nosotros. Porque si nosotros no hacemos esa modificación, si nosotros no hacemos uso de todos esos recursos que tenemos internamente, no hacemos eso, nos quedamos allí intrascendentes. Y es precisamente como el inicio de la lectura que nos hablaba de la finalidad de la vida. No es estar aquí mirando pasar o dejándonos llevar como la hoja por el viento. Tenemos que tener unos propósitos,
tenemos que tener un norte, tenemos que entender la importancia que reviste esta existencia, las venideras, la importancia que nosotros tenemos que hacer uso de esos mecanismos, de ese equipamiento que tenemos internamente, que esos equipamientos no están allá afuera, que esos equipamientos están dentro de nosotros. Nosotros tenemos, a través de la doctrina espírita, hay una reflexión psicológica que habla de lo que representa la psicología y que lo podemos llevar a la doctrina espírita, que la psicología es como aquella persona que está junto con el paciente en un sitio oscuro y el psicólogo tiene la lámpara y el plano para guiarle, para ayudarlo a encontrar una salida. Sí, igual. Nosotros nos están exhortando, nos están invitando a que nosotros utilicemos esos mecanismos valiosos que tenemos aquí. Que nadie, absolutamente nadie, va a resolver sus problemas a través de otra persona. Por eso, cuando se hacen las entrevistas o las recomendaciones que dan en nuestros tratamientos, las recomendaciones que hacen los espíritus a los pacientes y a todo el colectivo que estamos ahí, nos involucramos los medios, todos, de cuando dicen tienen que modificar, tienen, no es que le tienen que modificar, tienen que modificar conductas. Entonces nosotros tenemos los mecanismos, tenemos por ejemplo, en cuanto a la parte del servicio, nosotros tenemos un mecanismo cuando nos entregamos al prójimo, cuando nos entregamos al trabajo, desinteresado, trabajo por encima de cualquier interés personal. Cuando nosotros hacemos esa entrega, fluimos, no nos damos cuenta. La asistencia, la vibración, el tono en que estamos, totalmente diferente. Y qué mejor evidencia la que pueden dar ustedes, la que experimentaron en el día de hoy, cuando asistieron a esos hermanos. Esa gran satisfacción, eso es los mecanismos. Ese mecanismo que tenemos nosotros nos nutre, nos ayuda, nos pone, por decir algo, nos pone en otra dimensión, porque además hay una gran asistencia. Mantenemos la asistencia de esos hermanos que también se suman a ese gran trabajo. Nos habla, nos coloca acá en el libro, nos habla del sueño del arcano. Antes quiero citar una frase de Carlos Gustavo Jung, que dice: esto es así según la opinión del inminente Jung, porque dentro del alma, desde sus orígenes primitivos, ha habido un deseo de luz y un anhelo incontenible de develar las sombras primordiales. La noche psíquica es hoy la misma que la de hace incontables millones de años. El anhelo de la luz es el anhelo de la conciencia. La conciencia nos va llamando. Se va elaborando con los periodos reencarnatorios desde el espíritu primitivo, o sea, desde el átomo espiritual, de lo más elemental, dividido por la inteligencia superior
lo vamos conquistando con las luchas, con los desafíos, con los sufrimientos, con las alegrías. Vamos alternando las experiencias para ir haciendo la construcción de nuestro psiquismo equilibrado. Así es, miren que a veces uno dice, ¿no?, que las personas, claro que nosotros no podemos juzgar porque las personas que llegamos a conocerlas, entre comillas, ahora, pero nos viene con un despertar a través de esas múltiples existencias de ese deseo, ese deseo de transformarse, de ser consciente. Ya hoy en día nosotros vemos, cuánto tiempo pasó o tuvo que pasar para nosotros poder acceder a la luz o ir accediendo paulatinamente a esa luz. Estamos en estos momentos, esto está contribuyendo a ese despertar. Las experiencias del día a día, por eso hay que aprovecharlas. Por eso la necesidad de nosotros, reitero, de la convivencia, de aprovechar la existencia. O sea, todo lo que nos va a aportar paulatinamente. Yo, en reiteradas ocasiones, o varios de nosotros hemos sido claros en eso, de que la doctrina espírita tiene algo muy característico, y es que no violenta la conciencia humana. Se va produciendo un despertar, poco a poco se va dando. La persona va siendo consciente de su estado. Ya no éramos, como decía Carmen, de hace tantos años a lo que somos hoy. Millones de años. Entonces, todo por donde hemos transitado. Miren la importancia. Bien, entonces nos habla del sueño del alquimista. Entonces, se lo cito textualmente, dice: el sueño del alquimista no se hizo realidad, consistía en la transmutación de los metales comunes en otro de gran valor, o sea, transformarlos, ¿verdad? Dice: no obstante, psicológicamente esa alquimia es posible en el ser cuando se transforma la sombra en luz y cuando los conflictos con sus marcas de perturbación se transforman en el oro de la armonía. Entonces nosotros tenemos todos esos recursos para transformarnos, para despertar esa conciencia. Ese es el fuego que purifica el fuego. Y el fuego, ese fuego que hablaban las diferentes situaciones que vivimos, sobre todo adversas, de salir adelante, ¿verdad? Para ese cometido de la transformación, los recursos están internamente en cada uno de nosotros. Dice: para ese cometido los recursos a utilizar son internos y forman parte de la construcción de la conciencia. Y ya que solamente por su intermedio es posible conquistar la sabiduría, el discernir lo que es necesario y lo que es útil en la existencia, lo que tiene valor real y lo que es aparente. ¿Cuánto tiempo aconteció para nosotros rectificar o comenzar a rectificar? Vimos la necesidad que había, porque fuimos a través del dolor, ¿verdad? Hemos sido convocados y en cierta forma a través del amor también estamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos rectificando.
nosotros. Nosotros, el estudio nos habla de que el sufrimiento a nosotros no nos puede inmovilizar, porque hay quienes se quedan allí, como dicen vulgarmente por ahí, llorando sobre la leche derramada, llorando ahí por el sufrimiento, no trasciende. Hay personas que a pesar de las dificultades que tienen, digamos, en el caso de, hay personas que tienen problemas para caminar, de discapacidad. Esas personas, muchas no se quedan ahí en la plena lamentación. Personas que trascienden, que paralelo al sufrimiento que padecen, trabajan. Digamos, las limitaciones, porque pueden ser la discapacidad física, pueden ser de caminar, de la vista, de la audición, las manos. Nosotros hemos visto muchos videitos que nos mandan de personas que sin tener manos trabajan y elaboran artesanías. Y no tienen, hay muchos que no tienen siquiera cómo acostarse, cómo comer, cómo levantarse, y se esfuerzan y se superan y no dependen de la estigmatización que le puede ocasionar. No tienen pena y salen a luchar. Nos dan un gran ejemplo. Claro, y entonces miren los mecanismos que utiliza de ese deseo de salir adelante, de trascender. Hay otros que se quedan ahí, pero de igual manera esos, ¿se acuerdan del Evangelio? Sufrir bien, sufrir mal, ¿verdad? Entonces esas personas que están bajo esa situación y que ese es parte de su programa, por ese refugiar, por esa dejadera, no trascienden y tendrán que responder, mientras que las otras igual van trabajando paralelo a esa verdad. Hay algo interesante que nos dice la lectura, y es que el sufrimiento o esas aflicciones que tengamos no es expulsarla por expulsar, el sacar el sufrimiento, pero no. Eso es un proceso que tiene que surtirse, el sufrimiento, saberlo sobrellevar, saberlo conducir. Y no estar con esa parte de ahí de que yo prefiero que Dios me quite la vida o que le quite la vida tal porque está sufriendo. Cuando se desconoce del significado que tiene como ingrediente para su proceso evolutivo, ¿verdad? Entonces, entender eso, entender esa parte de todo lo que representa el sufrimiento, y que nosotros tenemos que ser claros que el sufrimiento no lo impuso Dios, es producto de unas equivocaciones, de esas equivocaciones que se dieron y que hoy nosotros mismos pedimos, ¿verdad?, para poder saltar eso que tenemos. Bien. Nos habla de la naturalidad del sufrimiento y de la felicidad que se mantienen uno junto al otro en oposición aparente. Entonces
nosotros sabemos que, como nos dice aquí, que cuando nosotros utilizamos los mecanismos o el equipamiento psicológico para entender, por ejemplo, por qué sufrimos, por qué ese sufrimiento, a qué nos ha llevado ese sufrimiento, cómo puedo yo evitar el sufrimiento. Entonces tenemos esos mecanismos de buscar, de ser consciente, de trabajar. Yo no debo continuar con la maledicencia, no puedo con la intolerancia, en fin, con toda esta cantidad de situaciones cuando somos contradictorios contra las leyes divinas. Entonces tenemos esa oportunidad y esa claridad que nos da la doctrina espírita, nos la están poniendo en bandeja, nos están diciendo, es como decíamos ahorita, la reforma, hay procesos no son fáciles, pero no son imposibles. Nosotros tenemos que hacerlo, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que proseguir, tenemos que seguir adelante. Nos hablan de las afectaciones o las repercusiones, por ejemplo, cuando hay reproches, cuando hay resentimiento por los hechos desagradables. O sea, toda esa gama de cosas, ¿cómo afectan cuando yo reprocho? Cuando yo censuro a alguien. Y como hablábamos ahorita, dice, cuando está ese orgullo ahí. Entonces, miren cómo eso va afectando. Y hablábamos nosotros de las afectaciones que hay desde orden espiritual y que se trasladan o se somatizan, pasan al cuerpo, pasan las enfermedades, salen las enfermedades. Entonces muchas veces desconocemos a qué se debe. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Entonces, mientras estamos siendo reiterativos en los mecanismos, en el equipamiento que tenemos internamente, para nosotros entender que a través de la lamentación, a través del refunfuñar, no es que nosotros vamos a obviar, vamos a desplazar el sufrimiento. Por el contrario, vamos creando una amargura, un resentimiento, un vastísimo resentimiento que amenaza con ahogar el alma. Entonces, a reflexionar sobre eso, tenemos esa gran oportunidad. Nos dice, cuando la mente se vuelve hacia las significativas labores de elevación moral, social, espiritual, artística o de cualquier otro tipo, las expresiones del sufrimiento pierden importancia en la emoción y naturalmente dejan de influir en el comportamiento. Y esa claridad eso. Entonces, ¿por qué la necesidad cuando se nos recomienda? Que por eso yo decía ahorita, muchas veces nosotros nos quedamos en la superficie de las orientaciones o de los textos que leemos. Nos está hablando aquí cuando nosotros hacemos labores, pensamientos altruistas. ¿Cómo va cediendo ese sufrimiento? ¿Cómo se va desplazando sin entrar a enfrentarlo, a pelear con él? Entonces, en la convocatoria, la exhortación, a recurrir a esos equipos
equipamientos psicológicos que tenemos a disposición. Por eso me voy a permitir repetirlo. Cuando la mente se vuelve hacia las significativas labores de elevación moral, social, espiritual, artística o de cualquier otro tipo, las expresiones del sufrimiento pierden su preponderancia en la emoción y naturalmente dejan de influir en el comportamiento. Si vemos lo grave que es cuando nosotros nos dedicamos, sobre todo en esa parte egoísta, y aplicar la ley del yo, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto si queda algo para mí. Entonces no nos entregamos, no nos damos, decía alguien, no nos damos. Ojo, no doy, sino que no nos damos. No nos entregamos, ¿verdad? Porque doy cualquier cosa puedo dar. Dice, como equipamiento psicológico es justo insistir en la relación criatura-creador, pensamiento-oración, mente-esperanza, que permiten sintonizar con las fuerzas cósmicas de donde proceden todas las cosas materiales y en forma de energía vitaliza y calma a todos los que se valen de ese comportamiento. Entonces, nosotros con este tema o con estas consideraciones que se han dado aquí, fíjense que nos han apuntado a cuestiones altruistas, a la entrega, al amor, a ese trabajo que tenemos que hacer. Tenemos los recursos ahí. Entonces, nos habla de la oración. Nosotros casi por lo general oramos cuando tenemos una dificultad. ¿Cuántos oramos para agradecer por la oportunidad de existencia de la vida? ¿Cuántos oramos por otros hermanos? ¿Cuántos oramos para la mejora nuestra? Para tener la fuerza. Casi por lo general se ora cuando hay una necesidad. Y eso debemos hacerlo todos los días. Todos los días. Hay que hacerlo. Mecanismos. Tenemos los mecanismos, tenemos las herramientas a disposición. ¿De quién depende el uso? Nosotros. Nos entregaron la lámpara y nos entregaron el plan para salir de la caverna o del sitio oscuro donde estamos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué todavía persistimos en que la culpa no es nuestra, que la culpa es del otro? Aportes. Te iba a decir que dentro de todo este estudio, Ángeles enfoca al ser como un ser social, con sus relaciones interpersonales, y el núcleo familiar tiene una gran importancia. La familia o ese núcleo familiar se convierte en un laboratorio de experiencias morales, porque allí nos reunimos los adversarios de ayer. De pronto puede haber uno simpático con nosotros, afín con nosotros, pero recogemos en ese núcleo familiar las necesidades, que es el equipamiento que traemos, todos aquellos que son los que reclaman la oportunidad
de un perdón, de un amor, de un abandono. Ellos son los que normalmente ofenden, y si no hay la preparación en ese núcleo familiar para no resentirse, como hablábamos del ofensor y del resentido, y esa situación se da en todos los hogares, va a darse ese resentimiento y vamos a encontrar hermanos, padres con hijos, primos, tíos con sobrinos, así, enemistados porque tienen que resolver errores de vidas pasadas y cargan ese resentimiento y cargan esa animadversión para que se resuelva. ¿Qué nos recomienda Juan? La instrucción, la educación de la doctrina espírita basada en sus dos pilares para educar, que son el libro de los espíritus y el evangelio según el espiritismo. Con esos dos pilares, con el estudio del evangelio en el hogar y algunas preguntas del libro de los espíritus, se instruyen a todos los miembros, y eso va a representar un reflejo en la sociedad increíblemente maravilloso. Vamos a darle un aporte a la sociedad con hijos educados bajo la luz de la doctrina y enseñarlos a orar, conociendo lo trascendente, lo beneficioso que es conectarnos con el Padre Celestial. Fíjate, el aporte que es valioso y que lo tocamos acá de forma tangencial. Eso, por ejemplo, en el seno de la familia, que tenemos, ahí es donde tenemos el equipamiento, sacarlo, ya, todos esos compromisos que hay del ayer. Y cuando hablábamos de las 168, cuando hablábamos de las diferentes, de que tenemos la convivencia, sacar adelante, no es desde el punto de vista total a los hijos de cuestiones de orden material, no, es la parte moral de la cual está adoleciendo nuestra sociedad muchísimo. Miren cómo está la juventud. Entonces, ¿Cómo están los hogares? los hogares disfuncionales, hogares separados, hogares, mejor dicho, aquí. Entonces, esa es la reflexión. Miremos nuestros equipamientos, vamos a ponernos a sacarlo, a hacer acopio de eso que tenemos, de esa oportunidad, de estas enseñanzas que hoy hemos recibido y en las pasadas igual. De todos modos, este es un libro valiosísimo, como igual todos los libros doctrinarios. Tenemos esa gran oportunidad, no tenemos pretexto para decir que no hemos tenido elementos ni orientación al respecto.